Aleluya. Qué bueno que es Dios. Debemos adorarle y amarle, porque Él se entregó por nosotros. Hebreos 10:25 en esta noche, en esta tarde. Hebreos 10:25. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a esperar que todos lo tengan. Hebreos 10:25. Gloria al Señor. ¿A cuánto les gusta estar en la casa de Dios? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Asegúrese que sea de verdad. Bendito sea Dios. Lo tenemos. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Padre que está en gloria, gracias, Señor, por su palabra. Dios mío, mire este pueblo que va a escuchar su palabra. Úsenos para su gloria, Señor. Padre, glorifíquese en medio nuestro. Señor amado, que sea usted glorificado, Padre, durante predicamos su palabra. Que prediquemos con autoridad, con amor, con humildad, con la santa unción de su Espíritu. Gracias, Padre. Ministre, Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento. Al que está a su lado, dígale: no se puede ser un cristiano sin congregarse. No se puede ser un cristiano sin congregarse. Gloria a Dios. No me vea serio que no he empezado. Ya vamos a empezar el mensaje. No se puede ser un cristiano sin congregarse por la palabra. Amados hermanos, el escritor de Hebreos, esta carta, hermanos, se le da, hermanos, a Pablo. Amados hermanos, según eruditos, Pablo escribe esta carta, hermanos, por la forma de hablar, por la forma de exhortar, por la forma en cómo se expresa. Pero, amados hermanos, aquí estaba preocupado el escritor, amados hermanos, hablando una realidad, hermanos, para nosotros, la iglesia. Hablando, hermanos, y dice, amados hermanos, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto dice más, cuanto veis que aquel día se acerca. Amados hermanos, nadie va a poder detener el arrebatamiento. Cristo viene. Él dijo: he aquí vengo pronto, o vengo en breve. Y vengo en breve significa vengo ya. Nadie lo va a detener. Hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos, hermanos, que, hermanos, no puede ser, hermanos, un cristiano sin congregarse? Porque mire, si usted le pregunta a un amigo, si usted le pregunta a alguien que hermanos, no se congrega para nada, si usted le pregunta si es cristiano, le va a decir que sí. Pero el problema es que los frutos están diciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque el que es salvo por Cristo, el que ha recibido a Cristo, se congrega porque, hermanos, la introducción de Cristo, de Dios, fue, hermanos, desde el principio, hermanos, al pueblo de Israel, amados hermanos, y a todos aquellos en el tiempo antiguo. El Señor, hermanos, les dijo que había, hermanos, que hacer un tabernáculo de reunión, que había que rendirle servicio. A Faraón le dijo: Faraón, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiestas. ¿A dónde? En el desierto. Que me rinda culto, que me dé gloria, que me cante cánticos, que me cante alabanza, que vea mi gloria, que vea mi poder. Y es por eso, amados hermanos, que esto, hermanos, es antibíblico que alguien diga que es cristiano y no se congrega. Porque aquí traemos muchos versículos donde habla de que hay que congregarnos. Y, amados hermanos, la introducción de este mensaje es: dejar de asistir a una reunión cristiana significa renunciar, hermanos, al ánimo y a la ayuda de otros cristianos, renunciar aún al mismo Cristo.
Porque el salmista, hermanos, le dice al Señor, Señor, y le dice a todos los que lo escuchan, a los lectores, una cosa he demandado a Jehová. Que esté yo cuando, todos los días, en su casa. Todos los días. Y amados hermanos, no se puede ser un cristiano sin congregarse. Esa es una falsedad que la gente cree que es cristiana y no se congrega ni un día. Esa es una mentira equivocada en la que están, hermanos. Hay gente que dice, yo no necesito asistir a una iglesia. ¿Quién te ha dado esa mentira? Desde que no necesitas ya eres un rebelde por la palabra. Porque, amados hermanos, ¿qué tan sabio se cree alguien que dice que no necesita asistir a un templo? Entonces, ¿para qué Dios mandó al pueblo de Israel y lo ha mandado a nosotros? Hermanos, nosotros, según entre comillas, nosotros decimos que venimos de los gentiles, de la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva se congregaban todos los días, me dice la Biblia. Aleluya, ¿no lo ha leído? Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, y entonces, ¿cómo es posible que no vamos a necesitar congregarnos? El salmista dijo, hermanos, es allí donde envía Jehová la bendición y la vida eterna. Si usted viene a la iglesia, usted puede traer tantos problemas, pero si usted se mete en la presencia de Dios, si el Espíritu lo llega a ministrar, usted no se va como vino. Cuando usted no abría su boca, comienza a abrir su boca porque el mismo Dios lo ministra. Y es por eso, amados hermanos, de que nadie que diga que es cristiano y no asiste a una iglesia, hermanos, puede ser cristiano, porque eso va en contra de los principios bíblicos, de los fundamentos de la palabra, tal y como Dios la dejó escrita, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Para redarguir, para corregir, para exhortar, amados hermanos, para consolar y para mucho más. Y ella es la vida eterna, bendito sea Dios. Amados hermanos, no puedes, hermanos, ser, hermanos, alguien cristiano sin asistir a una iglesia o a algún templo. Nos reunimos para hablar de nuestra fe. Nos reunimos para alimentar nuestra fe. Nos reunimos con el propósito de adorar a Dios, de exaltar a Dios, de glorificarles todos juntos, hermanos, porque alguien puede estar en la casa, amados hermanos, orándole a Dios, pero Dios específicamente preparó este templo, este lugar, para que la gloria de Dios se manifieste en este lugar, especialmente donde estemos todos reunidos como a una sola voz, unánimes, hermanos, en una misma fe, dice Pablo, en un mismo espíritu, amados hermanos, en un mismo sentir, que estemos, hermanos, con el propósito que nos reunamos es para engrandecer el nombre de Dios, para glorificar al Dios de la gloria, para darle honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermanos, y fortalecer nuestra fe. Miren, hermanos, hay gente, hermanos, de que hay gente, hermanos, que nunca ningún día se congregan. Y esta gente cree que está en la fe, pero hermanos, es algo equivocado. Porque hermanos, cuando dejamos de congregarnos, nuestra fe no se alimenta. Mire, vamos a ser sinceros. Yo vengo a trabajar, hermanos, y aunque me congregue, pero cuando llego a la casa, después del trabajo, yo no quiero leer la Biblia. ¿No le ha pasado eso a usted? Ahora, ¿cómo va a estar nuestra fe si no nos congregamos ni un día? Hermanos, y los afanes de la vida nos matan. Los afanes nos destruyen. Y después cuando acordamos, el cristiano anda todo torcido, hermanos, hablando otras cosas que ya no están en la Biblia, hablando un evangelio diferente, como salieron aquellos que hicieron las sectas, amados hermanos. Y es por eso, hermanos, de que la Biblia me manda a mí por la palabra que debemos de congregarnos no solo un día, sino que todos los días. Los apóstoles, hermanos, todos los días se reunían. Dice que iban al templo todos los días y en las casas partían el pan. O sea que no les bastaba con estar en el templo, iban a las casas también a reunirse.
Y hermanos, y esa era una iglesia de poder, porque se congregaban. ¿Por qué tenían todo en común? Porque tenían un mismo sentir. ¿Por qué? Porque estaban en el fuego del Espíritu Santo. Porque ahora nosotros no tenemos nada en común. Ahora yo me creo mejor que el otro, usted se cree mejor que el otro. Y ahora, hermanos, ¿por qué? Porque no estamos saturados, no estamos llenos como deberíamos de estar, hermanos. Pero estos apóstoles no tenían necesidad de andar viendo quién era el más grande, quién era el más pequeño. Los apóstoles, hermanos, que entre más persecución tenían, más le rendían culto a Dios, más ofrecían sacrificio a Dios, más, hermanos, seguían adorando a Dios, más seguían, hermanos, reunidos, congregados, y lo tenían todo en común. Hermanos, si ellos se había necesidad, vendían las cosas, hermanos, las demás gente, y se los ponían los apóstoles para que repartieran. Bendito sea Dios. Lo tenían todo en común. Estaban unidos, dice la Biblia, con súplica, con ruego, le rogaban al Señor, como quiera daban a entender: si no me contestas hoy, un día me vas a contestar. Pero permanecían unidos, orándole a Dios, congregados, hermanos, exaltando el nombre de Dios. Porque sabe que, hermanos, aunque vengamos cargados, cuando venimos a la casa de Dios, se nos olvida por un momento las cosas de afuera, y de repente comenzamos a llorar, de repente comenzamos a levantar nuestras manos, de repente comenzamos a exaltar el nombre de Dios. Y amados hermanos, el salmista decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. ¿Sabe por qué decía el salmista? Porque allí envía Jehová la bendición, allí envía la bendición. Y no solo la bendición, allá hay vida eterna, allá hay nacimiento de espíritu, allá hay llenura del Espíritu Santo. Ahí está el bálsamo. Aunque la palabra es dura, pero está el bálsamo. Aunque la palabra se siente como piedra, pero es maná de Dios. Oh, gloria, aleluya. El salmista se daba cuenta, hermano, que estar en la casa de Dios, hermano, hay firmeza. Estar en la casa de Dios hay poder. Que aunque tengas el problema más grave, pero si estás en la casa de Dios, orándole a Dios, algo va a acontecer en tu vida y en la mía. Y hermanos, y estando en la casa, hermanos, muchas veces se nos viene a la mente: ay, si me muero de esta enfermedad. Pero yo cuando vengo aquí se me olvida, hermanos, de que dicen que estoy enfermo. Yo alabo a Dios. De repente lloro allá, de repente lloro aquí. Se me olvida todo lo demás. Pero en la casa, hermanos, nos llenamos aún con la mente, hermanos, a pensar cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y es por eso, hermanos, que es difícil que alguien que no se congregue sea cristiano. Porque si se nos hace difícil a nosotros que nos congregamos, como hermanos, va a ser cristiano alguien que no asiste ni un día a la iglesia. Ese está seco. Hermanos, no siente que lo reprende el corazón. Y dice la Biblia que si el corazón lo reprende, mayor es Dios. Nos redarguye y nos dice: mira, por el lado donde vas no está bien. Necesitas irme a hacer fiesta. Necesitas ir a celebrarme fiesta. A Faraón, hermanos, le dijo, amados hermanos, en Éxodo, hermanos, 5 del 1 en adelante, le dice Faraón, Moisés y Aarón le hablaron y dijeron: Faraón, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo por el desierto para que me hagan fiesta, para que me rindan fiesta, para que me den la gloria, porque en el desierto Dios iba a glorificar, en el desierto Dios iba a manifestar. Hermanos, de repente tal vez decimos: hoy no voy a ir a la iglesia. Tal vez ese día Dios ya tenía señalado que te iba a bendecir grandemente, que te iba a tocar, que te iba a sanar, que te iba a libertar, que te iba a dar la respuesta que esperabas. Y esos días ya no vuelven. Y amados hermanos, se unían, hermanos, se reunían para hablar de la fe, para fortalecerse los unos con los otros en el Señor. Y hermanos, y acercarse el día, hermanos, en que y se acerca el día en que Cristo va a volver. Pero quiere que una iglesia, hermanos, que estemos viviendo para Dios, que nos acerquemos, hermanos, al trono de su gracia, dice Hebreos. Que nos acerquemos, hermanos. Que tengamos anhelo y sed, hermanos, de estar en la casa de Dios. Que tengamos sed del alma. Que necesitamos congregarnos urgentemente. Porque esto se termina. Porque la puerta estrecha se va a cerrar. Muchos van a querer congregarse después. Ya no va a haber para ellos para que se congreguen. Pero ahora que es tiempo, amados hermanos, hoy podemos venir a la casa de Dios. Mire, usted y yo tenemos la bendición que podemos decidir venir o no venir. Los que están en el mundo no pueden decidir.
Porque están atados, hay cadenas. Mire, el que estuvo en el evangelio está ahora afuera, llora amargamente muchas veces y dice, yo quiero estar en la iglesia, pero no puede, porque hay cadenas, hay ataduras. Cuando dice voy a ir es cuando más se queda. Cuando dice ahora voy a pararme en la brecha es cuando más le falla a Dios. Pero usted tiene la bendición de decidir ahora voy a ir al culto y si es posible me voy más temprano. Pero aquellos que están atados, aquellos que un día le conocieron, aquellos que un día predicaron, aquellos que un día evangelizaron y ahora están afuera, ahora están apagados, ellos no pueden decidir por sí mismos, porque hay ataduras grandes, hermanos. Si no aquí estuvieran, hermanos, aunque pierden en lo material, ellos dijeran, Dios me va a proveer, voy a empezar a orarle a Dios, voy a tocar puertas, pero yo no quiero salirme del gozo del Señor, porque este es el doble gozo, amados hermanos, tener la libertad para adorarlo. Y es por eso que el salmista dice, hermanos, en el Salmo, hermanos, 10:22, algo así, o 22:10, hermanos, de Proverbio quiero decir, donde dice, hermanos, el proverbista, hermanos, la bendición, hermanos, de Jehová es la que enriquece y ella no añade tristeza, porque no hay tristeza en el alma, porque no hay, hermanos, afligimiento, sino que, hermanos, aunque no tenga dinero, está bendecido de decir, yo me voy para el culto, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y eso es lo que debemos de ser el pueblo de Dios. Alegrarnos, venir a la casa de Dios. Alegrarnos, venir a exaltar. Mire, que tengamos la mente que venimos a adorar a Dios. Y que Dios algo puede hacer en nuestra vida. Que Dios puede hacer algo con tu familia y con la mía. Que aunque están atados, que aunque el diablo los tenga como tenga, pero Dios va a levantar bandera en medio de su pueblo. Cuando le buscamos, amados hermanos. Y el Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Por qué no añade tristeza? Porque te deja congregarte, te deja hacer cosas para el Señor. Porque de lo que está hablando la bendición son bendiciones espirituales y luego lo demás, hermanos, lo demás, lo material, la Biblia dice que es añadidura. Eso te va a seguir cuando usted y yo busquemos a Dios. Y la prosperidad que habla la Biblia de Dios es esa, la espiritual. Y luego lo demás te va a seguir. Y amados hermanos, y es por eso que Mateo, hermanos, 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, que si permanecemos, si nos ocupamos de lo del Señor, hermanos, Dios nos va a bendecir de una manera que nosotros podemos estar en la casa de Dios, adorando a Dios con nuestros hermanos, exaltando a Dios con nuestros hermanos, dándole gloria a Dios a una sola voz, en una misma mente, hermanos, en un mismo espíritu, gozándonos, deleitándonos. La Biblia dice, deleítate en Jehová, y hay que deleitarnos en Él, bendito sea Dios. Y hay, hermanos, que bendecir su nombre. Hay muchos, hermanos, como hablar con Dios. Lo que pasa, hermanos, que muchas veces no tenemos palabras porque andamos, hermanos, espiritualmente decaídos. Pero cuando el hombre y la mujer de Dios andan, hermanos, en el fuego, a esto les sobra la palabra. Estos tienen palabras para hablar con Dios. Estos tienen palabras para decirle, Señor, mi alma te anhela y mi carne también te desea. Bendito sea Dios, como le decía el salmista. Esa es la bendición de Dios. Que usted ahora está aquí. Yo no sé, algunos se han pasado por la decadencia, hermanos. Tal vez tuvieron tropiezo en el evangelio. Pero yo sé que es estar caído. Y sé que es querer levantarse y no poder. Y es por eso, amados hermanos, de que hay gente que le cuesta venir a la iglesia. Ellos de repente les decimos, vengan a la iglesia o los invitamos. Ellos dicen, ahí voy a estar. Pero cuando acuerda usted, andan en una fiesta allá con el mundo. Aunque son cristianos, dicen. Y es por eso que sin congregarte no puedes ser cristiano. No hay, hermanos, relación con Dios. Hay más relación con tus amistades y con tus familiares que con Cristo. Y si no hay relación con Cristo, no podemos ser cristianos. Aunque yo me llame cristiano. ¿Por qué? Porque, hermanos, el que es cristiano ha decidido tomar su cruz y por nada del mundo va a dejar de congregarse. Le pueden quitar todo lo demás, pero él sabe que ese día es especial
Cada minuto que Dios nos da es una oportunidad que no vuelve después, amados hermanos. Cada minuto, cada segundo que Dios nos da son oportunidades que debemos de aprovecharlas. Y es por eso que Pablo oraba para que las puertas se le abrieran, para que anunciara el evangelio de Cristo Jesús. Pero imagínense que nosotros estamos al revés, aquí nos aburrimos y allá afuera no nos aburrimos. Como es que la carne, hermanos, es mala. La carne es mala y hay que pedirle al Señor. Y miren, amados hermanos, venimos, hermanos, a recobrar fuerzas. Las dificultades nunca deben de servir como excusa, hermanos, para no congregarnos. En cambio, a medida que surgen, hermanos, las dificultades, deben de ser el mayor esfuerzo por ser fieles y asistir a la iglesia y adorar a Dios todos juntos. Pero imagínense, le llega a alguien una dificultad, ¿qué va a hacer en la casa? Le va a agarrar depresión. Porque una no está adorando a Dios aquí, hermanos, con libertad. Le va a agarrar depresión. Porque de que no quiere venir, usted está renunciando a muchas cosas espirituales. No le estoy diciendo, hermanos, que usted está perdiendo la salvación en ninguna manera. Pero estamos renunciando a muchas cosas. Y claro que también Hebreos dice que no podemos descuidar esta salvación tan grande. Ahora la podemos tener, mañana no. Porque Cristo ya murió. A nosotros nos toca que cuidar lo que Él nos ha dado. Guardarlo y seguir hacia adelante. Y amados hermanos, y venimos a recobrar fuerzas. Y ser fieles, asistir al templo, a las reuniones. Hermanos, alentarnos, hermanos, los unos con los otros, los creyentes, hermanos, y darle el ejemplo a los demás creyentes a que se congreguen, a que busquen a Dios, a poner siempre por encima de todo a Dios, a enseñarle al que nos está viendo, mira, yo tengo que congregarme hoy. Si tú quieres ir, vamos, te invito, pero ¿sabes qué? Tengo que adorar a Dios porque Dios me lo demanda por la palabra, hermanos. No le estoy diciendo, hermanos, de que tal vez usted no puede tener, hermanos, algún hermanos estorbo que nos pueda venir. Claro, eso lo entendemos, pero que usted esté fallar y fallar, eso no lo puede entender ni Dios, porque un cristiano maduro ha decidido y ha dicho: yo he decidido seguir a Cristo, aunque venga lo que venga. Pero una cosa he demandado a Jehová, dijo el salmista, y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor. Y el salmista David también dijo que quería morar por largos días en la casa de Dios. Hermanos, todos podemos tener atraso, todos podemos tener luchas, pero no todo el tiempo, amados hermanos, podemos vivir esa vida. Pero, amados hermanos, y dice la Biblia, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Versión nueva. Si alguien le dice, pero eso sí, hermanos, que cuando alguien le pregunte a alguien, hermanos, mire, no lo vimos en el culto, tiene que ser educado. Pero si usted está diciendo nomás para no ayudarlo o solo para señalarlo, mejor no le diga. Pero nosotros dice que debemos de animarnos. Y usted, si le llama, llamarle, hermanos, con la motivación de que no lo vimos. Nos hizo falta, pero si lo llama a darle revés y derecho, esa alma ya no va a querer venir. Si andaba medio más de allá, hermanos, lo termina de matar. Y es por eso que los cristianos debemos de ser sabios. Todos, ujieres, todos, hermanos, miembros y todos, hermanos. Saber cómo decirle, mire, hermano, hermana, no la vimos en la iglesia, pero ¿sabe qué? Nos hizo falta. Pero si usted le dice, no, si no veniste te vas a ir al infierno, desde ahí la mató. Porque ahora puede ser ellos, mañana podemos ser nosotros. Pero, hermanos, con la ayuda del Señor necesitamos todos perseverar hasta el fin. Y, hermanos, lo que seguirá naturalmente, hermanos, la verdadera fe en la cruz. Es importante que los creyentes se reúnan, hermanos. No importa cómo se lleve a cabo la reunión, pero deben de congregarse, hermanos, más que nunca, sobre todo en estos últimos días. Que como iglesia, hermanos,
Hemos dejado algo principal, que es el ayuno. Y hermanos, y aunque sea necesitamos, hermanos, ir a algún espacio para que ayunemos juntos. Pero que de verdad la iglesia esté, hermano. ¿Sabe que casi nunca hemos podido reunir a la iglesia que todos vengan al ayuno? A saber qué será. Ni a la vigilia, qué raro eso. Si los salvos es lo que más aman. Y hermanos, tal vez algunos se sienten fuertes, se creen que están fuertes y a veces estamos más débiles, hermanos. Pero ¿sabe qué? Cuando pasó el Pentecostés, en Hechos 2, estaban todos unánimes. ¿Qué estaba ocurriendo? Dios les había hablado de la promesa. Algunos estaban desesperados ya, esperándola. Algunos estaban ansiosos, con ansias de ser llenos. Ahí habían romanos, ahí habían de todo. Ahí no todos se entendían. Pero cuando llegó la llenura del Espíritu Santo, la Biblia dice que les llegó lenguas como de fuego. Comenzaron a hablar el mismo idioma. Comenzaron a entenderse. Comenzaron a extrañarse algunos. ¿Qué está pasando? Nos entendemos con los judíos. Lo que pasa, hermanos, de que había la necesidad de esa llenura. Pero ¿sabe qué? Estas clases de cosas pasan en las reuniones, hermanos, que nos reunimos a adorar a Dios de verdad. Esto ocurre cuando nos unimos a orarle a Dios. Esto ocurre cuando nos reunimos a adorar el nombre de Dios, a exaltar el nombre de Dios. Algo puede suceder, amados hermanos. No todas las reuniones van a ser lo mismo. No todas las prédicas van a hacer lo mismo. En una Dios nos va a hablar específicamente, y en otra Dios nos va a ministrar, y en otra nos va a hacer llorar, y en otra, hermanos, vamos a levantar las manos, en otra vamos a adorar. Bendito sea Dios. Pero amados hermanos, esta orden de congregar, esta es la orden de congregarse, hermano. Y esta orden viene desde la antigüedad. Y hay gente, hermanos, que dice: no necesito asistir a una iglesia. Esa gente está perdida porque no conoce las escrituras. Si no necesitáramos asistir a una iglesia, ¿qué sentido tiene que yo esté aquí ahora? Si solo nomás así voy a ser salvo, estando en mi casa viendo tele. Porque no vamos a venir con cuentos que en la casa nos ponemos a leer la Biblia. Si nos cuesta aquí buscarla, leerla, cuánto más en nuestra casa. Entonces, hermano, esto es antibíblico decir que yo no necesito asistir a una iglesia. Necesitamos por los mandamientos de Dios. Necesitamos por la palabra de Dios. Ese es el diseño de Dios en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo también es el diseño de Dios. Congregarnos, sabiendo que el día está cerca, dice la Biblia. Y amados hermanos, en la antigüedad, hermanos, se reunían. Se debe de asistir a una iglesia, pero algunos hablan nomás porque no entienden las escrituras y no conocen y no tienen el conocimiento de la palabra y de sus ordenanzas. Los salvos sí necesitan congregarse. Dios le dijo a Moisés, hermanos, que pidiera ofrenda, hermanos, no cualquier ofrenda. Lo que pasa es que aquí nosotros muchas veces somos mezquinos como humanos, que hasta perdemos el sabor. Y la ofrenda que le dijo: pide oro, pide bronce. Y le dijo ahí, le dio un listado de las ofrendas que debería pedir. ¿Para qué? Para que me hagan el tabernáculo de reunión, para que el pueblo se reuniera.
Cuando el tabernáculo central no se había hecho y Moisés, hermanos, cada vez salía, hermanos, a hacer, hermanos, con carpa afuera del campamento para adorar a Dios. Y todos se levantaban y se ponían de pie, dice la Biblia. Y amados hermanos, y con eso fue cargando Moisés siempre, hermanos, donde con el tabernáculo de reunión. Amados hermanos, que había que rendirle culto a Dios. Primero fue allí en el desierto, amados hermanos, pero luego Moisés se le dio la orden: hazme un tabernáculo, prepárame los sacerdotes, prepárame los levitas, prepárame a todos, conságrame a los hijos de Aarón para que sean mis sacerdotes. También a Aarón conságramelo, le dijo el Señor, porque había que rendirle culto a Dios en el tabernáculo. Y no era cualquier gente que le iba a rendir culto, era gente consagrada, era gente, hermanos, que buscaba el rostro de Dios, era gente, amados hermanos, que Dios les había dado el diseño, cómo lo iban a hacer. Bendito sea Dios. Si imagínense que viene de los tiempos antiguos. Y ahora, hermanos, que la iglesia primitiva se congregaba todos los días. Se congregaban en el templo, dice la Biblia. Ya vamos a leer eso. Y luego dice que iban a las casas y en las casas partían el pan. Tal como el diseño que tenemos hoy como iglesia. Y hemos perdido ese diseño, amados hermanos. Ahora lo que nos reunimos solamente a comer, pero no nos reunimos a hacer un culto. Si le digo a la iglesia, vamos a hacer un culto, como que se ponen tristes. Y yo digo, esta gente debe de anhelar que todos los días haya culto. Y si no hay aquí, en alguna casa que hagamos culto, yo no tengo problema con ir. Porque el cristiano, hermano, debe de andar encendido. Su lámpara debe estar encendida. Que a donde quiera que se le digan, vamos a hacer culto, para allá vamos, pastor, con usted. Vamos a darle con todo. Ay, no, es que fíjese que Faraón no me deja. Y allí le dijo el Señor a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me rinda fiesta. Ahora el Faraón es el trabajo. No me deja Faraón. Hay que decirle a ese Faraón que te suelte para que, hermanos, le rindamos culto a Dios. Eso representa ahora en la actualidad. No podemos hacer un culto, hermanos, con libertad. Porque andamos oprimidos. Porque es que se nos va a llegar la hora porque es que vine del trabajo, tengo que ir al trabajo. Pero, amados hermanos, el pueblo de Dios, amados hermanos, tenemos que olvidarnos de todo. Cuando vengamos a la casa de Dios, olvidémonos de todo. Adoremos al Señor con libertad, como si fuera el último día. Yo le garantizo que si lo adoráramos así, empezando de los que predicamos, hermanos, algo grande ocurriría en este lugar. Algo grande sucedería, amados hermanos, si adoráramos al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Bendito y alabado sea Dios. Y es por eso, amados hermanos, que debemos, hermanos, de asistir, de congregarnos, para seguir el modelo que Cristo dejó, que Dios le dejó al pueblo de Israel, y luego, hermanos, nos dejó a nosotros. Ese es el modelo que Dios dejó. Hay la gente que es de aquí, de este país, me ha dicho: ¿cuántos días tienes culto? 4. ¿Y por qué tienen tanto? Y el dueño de la compañía, yo le dije: pero ¿y tú por qué tienes la compañía que abierta todos los días? Eso es ilógico lo que dicen. ¿Por qué no cierran ellos sus compañías también? Dice: con un día basta. Dice. No basta con un día. Si, hermanos, si tanto que le fallamos a Dios, hermanos. Y se admiran ellos cuando tenemos 4 días, y que no son los días enteros, sino que como 1 hora y media. Se quedan sorprendidos ellos. Pero no, hermanos, Dios demanda mucho. Dios, hermanos, quiere que su pueblo, amados hermanos, le rinda el culto a Dios con libertad, con gozo, con armonía. Y es por eso que el salmista decía: yo me alegré con los que me decían. Imagínense el salmista. Me imagino que le decían: hey, vamos a ir a adorar a Dios, ¿no quieres ir? No, hombre, me imagino que el salmista le decía: yo soy el primero que estoy en la línea en irme. Y estar ahí, si es posible, todos los días de mi vida. Porque después voy a venir a ver trabajo, voy a venir a ver dolor, voy a venir a ver pérdida. Y estando en la casa de Dios se me olvida todo.
Y algo sucede cuando menos espero, Dios me toca. Dios me ministra. Cuando venía turbado, que tuve un problema por allá en el trabajo o por allá, cuando vine a la casa de Dios, se me olvidó el problema. Y esa es la paz que Dios da. Ese es el descanso que Dios da. Que aunque tengas problemas, pero si tienes a Cristo, con Cristo lo tienes todo. Que aunque tengamos luchas, amados hermanos, que aunque tengamos batallas, pero si tenemos a Cristo, con Cristo, amados hermanos, lo tenemos todo. Bendito sea Dios. Y es por eso, amados hermanos, que el Señor, el Dios poderoso, hermanos, quiere que nosotros sigamos hacia adelante, que caminemos en este evangelio, que luchemos hasta el fin, amados hermanos. Y el Señor, hermanos, allá, hermanos, en Éxodo 3:14, le dijo, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, porque he visto la aflicción de mi pueblo, que Faraón los tiene en opresión. Yo soy el que soy, fuera de mí no hay otro. Yo soy el único, el verdadero, no hay otro como yo, le dio a entender. Yo soy el todopoderoso, le dio. No hay quien pueda contra mi mano, le dio a entender. Y amados hermanos, desde ahí Dios empieza a tratar con este pueblo de Israel, amados hermanos. Y empieza a tratar de una manera, hermanos, muy especial. Y Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón le respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová vuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con pestes o con espada. Le dijeron, mira, ¿sabes qué, Faraón? El Dios todopoderoso de los hebreos nos ha enviado. Y nosotros vamos a ir por caminos no de 1 día, de 3 días. Vamos a rendir el culto que Él quiere. Vamos a adorarle para que las pestes o plagas que Él envíe no caigan sobre vosotros. Y desde ahí Dios viene tratando con la humanidad. Introducciones para el tabernáculo. Dile al pueblo de Israel que me traiga ofrendas sagradas. Las contribuciones de todo lo que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Oro, plata, cobre, que es bronce. Y por ahí, hermanos, se va con una gran lista. Fue la orden, hermanos, de tomar esa ofrenda para el tabernáculo de reunión. Para que hicieran, dice que las barras estaban llenas de oro, amados hermanos. Miren, en aquel tiempo le daban lo mejor a Dios. Ahora le decimos, hermanos, queremos una ofrenda para hacer un templo. Que ese pastor está loco. Yo no le voy a dar mi dinero. Si eso es bíblico, si eso es para que nos congreguemos, para hacerle casa a Dios, eso no es para mí. Todavía tengo fuerzas para trabajar, hermanos, pero ¿sabe qué? El Señor, con oro, con plata, con bronce, no era cualquier cosa. No, pues sí, dicen algunos, es que le voy a dar mi dinero a ese pastor. Que se mate allá trabajando él. Si el templo es para usted y para mí, que adoremos a Dios juntos, unidos. No es ni para mí. Es para que todos le demos la gloria para sus hijos, para que le demos la gloria a Dios con libertad. Porque ya ve que aquí a veces no tenemos culto de repente. Si la gente entendiera esto de la Biblia, fuera bendecida. Y amados hermanos, porque incluso lo que Dios pide ni es ni tuyo ni mío, sino que todo es de Él. De lo recibido de tu mano te damos, dijo el salmista David. Pues todo es tuyo, nada es mío. Y dijo Pablo, le dijo a Timoteo, que así como llegamos a este mundo,
sin nada, así nos vamos a morir. Sin nada nos vamos a ir. Y es por eso, amados hermanos, de que usted y yo, amados hermanos, debemos esforzarnos en este caminar. Esforcémonos, hermanos. Mire, amados hermanos, ni Dios va a dejar pasar ninguna excusa. La gente pone excusa: tengo gripe, no voy a la iglesia, estoy enfermo, cuando la Biblia me enseña a mí que para los enfermos es este lugar. Tengo la alta presión, y qué haces en la casa con la alta presión viendo las novelas. Venite para acá, vamos a orar. Es que no tienes que tener fe en mí, hay que tener fe en Dios. Por ti puede orar el mejor predicador de aquí, de este mundo, que Dios esté usando fuerte, pero si no tienes fe, de nada va a servir. Es tu fe. Por tu fe se ha hecho, les decía el Señor. Y amados hermanos, y es por eso, amados hermanos, de que hay gente que dice: no, es que yo tengo gripe y no voy, no quiero ¿cómo? Infectar a los demás o algo así. No importa, si le pasa la gripe a otro, oramos por ese otro. Y luego, si se va de lugar en lugar, oramos por todos ellos, hermanos. Yo me acuerdo cuando vino el COVID, hermanos. Había mucha gente, un poquito más de gente, hermanos, y algunos se fueron, ahora están en el mundo. Pero me acuerdo cuando estaba ese COVID, que no nos podíamos congregar, yo quería estar en la iglesia. Guau, y qué terrible va a ser cuando Cristo venga y ya no se pueda congregar la gente. Si con ese COVID, hermano, asustó a algunos cuantos, que los mandó para el mundo mejor, para hacerle fiel a Satanás, ¿cuánto más cuando venga la bestia? Dejaron de congregarse. Ahora ya andan como títeres del enemigo, para allá y para acá los andan. El problema es que va a venir otra pestilencia peor que ese COVID. Nada va a mejorar, ya casi nos vamos de esta tierra. Aquellos predicadores falsos que te digan: no, es que viene una bendición grande para esta tierra. No, la bendición grande es para la iglesia, que la iglesia se va a ser arrebatada. Pero de ahí viene el dolor, hermanos, el lloro y el crujir de dientes para aquellos que se queden. Y yo no me quiero quedar, ni usted se quiere quedar. Esforcémonos, hermanos, que cada esfuerzo, como decía mi hermano Roberto, hermanos, el Señor lo va tomando en cuenta, aunque usted se sienta débil. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, hermanos, bendito sea Dios. En lo poco que le seamos fiel, amados hermanos, Dios, hermanos, es fiel para con su iglesia. Dios es fiel para con su pueblo. Hay que perseverar hasta el fin, con la ayuda de Dios. Y Dios es el que le va a dar fuerza a usted. Usted tiene problemas en su casa, hermano, véngase a orarle a Dios y ya va a ver si Dios no le va a resolver. Pero estar perseverando. El problema es que venimos una vez y la otra vez no venimos, y la otra vez dejamos de perseverar. Así Dios no obra cuando estamos, hermanos, asistiéndole al Señor, diciéndole: Señor, yo no me voy a mover, tú tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, yo no puedo más, si tú no me ayudas me muero, pero yo voy a estar aquí clamándote a ti. Si perseveramos, Dios va a hacer algo, bendito sea Dios. La clave es en la perseverancia. A veces comenzamos una oración, hermanos, por sanidad, y cuando acordamos ya las horas, ya tenemos otra oración diferente. Y dejamos a media aquella oración. Y sabe que hasta para orar hay que tener orden. Si el que está dirigiendo está orando por la enfermedad, toda la iglesia tiene que estar apoyando esa oración. Y así van. Pero otro está pidiendo allá por su país, cuando aquel está pidiendo por los enfermos. Y si vemos en la Biblia, hay un orden, amados hermanos. El otro está pidiendo por el carro. Y así vamos. Pero, amados hermanos, hay que perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús. Y Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, hermanos, será salvo. Eso está Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hasta el fin no quiere decir que vas a estar aquí perseverando hasta el día de tu muerte en el templo, no, sino que en las persecuciones,
en la guerra, en la batalla, en donde quiera que estás, que aunque tengas cáncer, aunque no te puedas mover de esa cama, pero estás perseverando en la fe, diciéndole: Señor, aunque este cáncer mate mi cuerpo, pero mi alma no la va a matar. Un día yo te voy a ver, un día estaré contigo, bendito sea Dios, porque Dios es bueno. Perseverando en las persecuciones que te hagan, en lo que la gente te ande criticando, perseverando hasta el fin, y Dios te va a dar la victoria. Sí, hermanos, porque hay gente, hermanos, que a ustedes y a mí nos critican y sin hacerles nada, solo porque somos cristianos, y nos tienen odio, y no nos quieren porque hemos decidido servirle a Dios. Pero no importa, debemos de perseverar. Debemos de seguir, amados hermanos, en este evangelio. Que aunque la gente nos tenga odio, aunque nos quiera matar el mismo diablo, tenemos que seguir, hermanos, en este evangelio. Tenemos que perseverar, hermanos. Tenemos que dejarle, mire, hermanos, si usted y yo morimos antes y usted tiene hijos, tiene que dejarle ese legado a su hijo de perseverar. Si usted no les enseña a perseverar, su hijo de vez en cuando va a tener la iglesia como nada. Va a decir: no, a las cansadas voy a ir porque mi papá y mi mamá me enseñaron esto. No, hay que dejarles legado a nuestros hijos, porque después de usted vienen sus hijos. Bendito sea Dios, amados hermanos. Y hay que dejarle esa bendición, la bendición del evangelio de Cristo Jesús, porque un día ya no vamos a estar en esta tierra. Que usted le enseñe a su hijo a cambiarse temprano, a venir decentemente a la iglesia, y todo eso, y por ahí va. Pero no le voy a decir de eso, porque si no se pueden molestar algunos. Pero, amados hermanos, hay que tener una orden. ¿Sabía usted que por la Biblia hasta sus niños pequeños tienen que enseñarles a orar en los cultos y a alabar a Dios? Y en su casa, y les tiene que enseñar a traer una Biblia. Es que no sabe leer, pero ¿y cómo bien lo veo jugando ahí con el teléfono? Lo veo que ese niño, esos dedos los mueve como que tiene los 15 dedos en una mano. Y una Biblia no la puede leer. No, hermano, así como aprenden ese teléfono que lo está perdiendo, pueden aprender la palabra de Dios. Porque entonces se equivocó Dios cuando dijo: instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande o viejo, en otras palabras, ahí en otras versiones, no se pierda. Si le preguntamos a un niño de aquí, fíjense que da pena, porque cuando van a las clases, ¿ustedes creen que no nos pasan el reporte? Claro que nos pasa. Da pena porque hay algunos que no saben nada de Biblia. Y hay como 2 que saben más de la Biblia. Y nos llegan contando: fíjense que esto y esto, es que los padres no ayudan. Están afanados en otras cosas. Usted tiene que tomar tiempo, media hora, enséñeles, léales una historia de la Biblia. Enséñeles a orar. Allá en las clases, hermanos, yo no estoy allá, y miren, todos sabemos. ¿Quiénes dicen que oran con sus padres? Y otros viendo al Chavo del 8 perdiendo su tiempo, haciéndose más rebeldes. Pero, amados hermanos, hay que dejarles un legado a nuestros hijos. El futuro de una iglesia son los jóvenes. Antes aquí teníamos grupos de jóvenes donde hacíamos culto a los jóvenes. Ya vamos a empezar otra vez con los jóvenes. Hay varios jóvenes. Lo que pasa, hermanos, que como no los motivamos, no hay líder de joven. Pero vamos a soltar el trabajo para darle con los jóvenes nosotros, porque, hermanos, necesitamos líderes. Vamos a soltar unos 3 días de trabajo para ir con los jóvenes. Porque no puede ser que en una iglesia no hayan jóvenes. Si los jóvenes son la fuerza de la iglesia, el futuro de la iglesia. Usted puede tener 45 años, pero si nunca se ha casado es un joven. Usted participa en el grupo de jóvenes si nunca se ha casado. Pero si ya está casado de 18 años, ya no es joven, ya va en el grupo de caballeros. Y es por eso, amados hermanos, que debemos de instruir, hermanos, enseñarles a congregarse, a que guarden la palabra del Señor, para que cuando ellos estén, hermanos, en una edad, no se pierdan.
Aunque tal vez algunos tengan un deslizón, pero que ellos conozcan y vuelvan a los pies de Cristo y digan, este evangelio mi papá y mi mamá me lo enseñó, aunque yo no quería, pero ellos me dejaron un legado. Ellos oraban aquí en la casa, yo los miraba orar, ellos buscaban el rostro de Dios, ellos se cambiaban una hora antes para irse a la iglesia, y ese mismo legado voy a ir siguiendo yo, ese mismo legado voy a caminar yo, y eso es lo que Dios quiere, amados hermanos, que nosotros le enseñemos, hermanos, también a nuestros hijos. Que nosotros, amados hermanos, así fue en el Éxodo también, amados hermanos, iban grandes y pequeños adorando a Dios en el desierto, iban hermanos grandes y pequeños, muchos murieron y muchos sirvieron a Dios, amados hermanos, pero luego quedamos nosotros también para adorar al Señor, bendito sea Dios. Y eso que le decía, hermanos, de Éxodo 25, 1 al 9, ahí está, cuando les habla, hermanos, del tabernáculo, lo que tenían que llevar, amados hermanos. Y es por eso, amados hermanos, que en los tiempos antiguos se congregaban. Se congregaban en los tiempos antiguos. Yo me recuerdo, hermanos, mire, yo era tremendo cuando estaba en el mundo. Ni era de los cristianos ni de los católicos, nada de eso. Pero cuando miraba allá que iban unos pobres allí cargando sus muñequitos, como yo andaba bien endemoniado también, se los agarraba y se los quebraba. Y a los cristianos cuando hacían vigilia, como allá las cocinas las tienen afuera, le robábamos la olla de tamales. Y se quedaban allá los cristianos, antes Dios no nos mató, se quedaban ya para el receso sin tamales. Y allá se lo íbamos a dar a todos los vagos. El hermano Esteban conoce allí en la Para había una iglesia allí, de la Asamblea de Dios. Es que mire, así Dios no nos mató, porque Dios nos había señalado con un propósito grande y ha tenido misericordia para con nosotros. Y es por eso, hermanos, que debemos de esforzarnos a seguir, esforcémonos a caminar en este evangelio. El tabernáculo, hermanos, debía de ser, hermanos, construido de tableros y barras, todo, hermanos, recubierto de oro y cortinas, hermanos. Moisés tenía, hermanos, la costumbre de armar, hermanos, la carpa de reunión. Y estaba fuera del campamento. Cada vez, hermanos, que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía en pie. Eso está en Éxodo 33, del 7 al 11. Pero, amados hermanos, toda esta gente, mire, amados hermanos, cada día adoraban a Dios, exaltaban a Dios. Ellos no eran de vez en cuando. Ellos no eran cada 8 días, era todos los días. Porque yo le pregunto a usted cuántas veces al día come. Y el día que no comemos nos sentimos que no podemos. Y hermanos, cuanto más la palabra de Dios, cuanto más estar al servicio del Señor, cuanto más estar exaltando el nombre de Dios juntamente con nuestros hermanos, adorándolo, hermanos. Nunca, hermanos, se apartaba, dice, hermanos, la palabra, permanecía siempre allí en el tabernáculo. Ni Moisés, ni Josué, ni todo el pueblo permanecían ahí, hermanos, permanecían adorando a Dios, permanecían rindiendo culto a Dios, permanecían exaltando el nombre de Dios. Hay mucho por qué glorificar a Dios. El salmista David decía, cuando veo la luna y las estrellas, obra de tus dedos, digo que es el hombre para que pienses en él, y el hijo de hombre para que lo visites con tu poder, decía el salmista David en el Salmo 8:3 en adelante. Lo decía David, cuando veo tus maravillas, me pregunto quién soy yo para que tú te hayas fijado en mí, quién soy yo para que hayas visto en mí. Pues el mismo Señor, hermano, con la misericordia, con el amor, ha visto en nosotros lo que nosotros no podemos ver, y Él ha hecho cosas grandes que nosotros no podemos hacer. Y es por eso, amados hermanos, que hay que servirle a este Dios de poder. Esto, hermanos, que no te dejes de congregar, no es un invento del pastor. Este es el diseño de Dios y su orden a su pueblo desde el principio. Por eso el salmista, hermanos, David, y cuando le decía, hermanos, al salmista también, cuando le decían que iban a ir a la casa de Dios, se alegraba el salmista. ¿Qué hace ahora la gente? Ay, no va a haber culto. No, hermanos, eso no quiere decir que estamos lejos de Dios.
Y es por eso que el tema en esta noche: no se puede ser un cristiano sin congregarse. La gente está equivocada. La gente cree que puede vivir el evangelio como ellos quieren. No, es como el diseño que Dios quiere que vivamos. Es el diseño de Dios. ¿Por qué no puede ser cristiano alguien que no se congregue? Porque, hermanos, pasa todo el tiempo en el teléfono o pasa haciendo otras cosas que no edifican. Y dice la Biblia que en el hombre ni piensa en Dios, habla un salmo. No, es que yo tengo mi fe, yo creo a mi manera. Es que no es a tu manera ni a la mía, es al diseño que Dios ha establecido. Es al orden que Dios ha dicho. No es como pensamos, hermanos. Yo sé que usted viene cansado muchas veces del trabajo, pues yo también vengo cansado y predico, amados hermanos. No solo me congrego, sino que predico, no porque sea fuerte, sino porque veo que hay necesidad, hermanos, y la necesidad es grande, hermanos, de que el mismo Señor, hermanos, hable y dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Aquí deben de haber obreros, aquí deben de haber servidores para Dios, aquí debe de haber gente firme ya. ¿Cómo es posible, hermanos, 10 años predicando este evangelio y la gente, hermanos, no se levanta para nada, hermanos, en la obra de Dios? Y Dios quiere que su obra vaya creciendo, vaya de aumento en aumento como la luz de la aurora, dice la palabra. Que vamos, hermanos, hacia adelante y no para atrás, que vamos caminando y mirando al blanco que es Cristo en medio de los momentos difíciles, en medio del dolor, en medio de las aflicciones. Bendito sea Dios. El salmista David dice, Salmo 122:1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué se alegraría? Porque hubo mucho tiempo que anduvo por el desierto huyendo. Hubieron 2 cuevas a las que fue. Una era llamada la cueva de Adulán. Hermanos, pasaba y él decía que él quería estar en los atrios de Dios. Pasó tantas luchas, pasó tantas persecuciones. Y el salmo, hermanos, el cántico de David, Salmo 33:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Dice David, rocío, ese rocío como cae, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Así es esa bendición, amados hermanos, y es por eso, amados hermanos, que usted y yo debemos de congregarnos, debemos de buscar el rostro del Señor. Hermanos, nosotros los cristianos debemos de ser 24/7 en el servicio a Dios. Bendito sea Dios. Nosotros los cristianos, no solo el pastor. La gente tiene, hermano, una filosofía errónea que dicen el pastor, él tiene que estar 24/7. Te equivocas. Todo el que ha decidido servir a Cristo, si eres cristiano, tienes que estar 24/7. Para la necesidad de la gente, si hay que ir a orar. No, es que yo no soy nadie, no soy pastor. ¿Cómo que no eres nadie? Si eres un hijo de Dios. Si Dios te ha tomado por soldado. Si usted mismo se comprometió diciendo, yo acepto a Cristo como mi Salvador, quiere decir como mi Señor, que si Él dice a las 2 de la mañana te levantas y vas a orar, a esa hora vamos. Los veo asustados, bendito sea Dios. Y es que la gente está equivocada, la gente solo al pastor le echan todo, como que el pastor fuera de acero. El pastor no hace nada, y los mensajes que hago para predicar aquí, y las enseñanzas que hago, no hago nada. No, es a toda la iglesia. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Unos funcionan en este lugar, otros en otro, y así vamos cubriendo las áreas que el Señor quiere que sirvamos. Imagínense, si no me preparara de la mañana, yo no pudiera predicar el domingo ni el sábado. Ahora me dormí tipo casi 5 de la mañana, hermanos. Después de que fuimos de la vigilia, comí algo porque iba con un poquito de hambre. Pero, amados hermanos, me dormí casi a las 5. A las 7:30 ya estaba leyendo la Biblia para predicar. El trabajo de un predicador, hermanos, no es cualquier trabajo. Hay que quemarse las pestañas.
Hay que meterse a las profundidades. Imagínense, y algunos se levantaron quizás tipo 1 y todavía vienen cansados. No, hermanos, a veces hay cosas que nosotros hablamos nomás por ignorancia. Pero debemos de hacer sacrificios a Dios, agradables al Señor. El que usted esté aquí congregado, eso no es sacrificio. Si eso es para ganancia suya y para mí. Si eso aquí estamos ganando nosotros al estar congregados. Ay, me sacrifiqué para ir a la iglesia. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio son algo que nos costó. Algo que era imposible de hacerlo, pero lo hicimos. Nos esforzamos. Pero el Señor, hermanos, quiere, amados hermanos, que todos nosotros nos sacrifiquemos así como Él lo hizo por nosotros. Amó a la iglesia. Se entregó por la iglesia. Y amados hermanos, el salmista decía de esta manera. Salmo 23, 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué no ponemos esa palabra para nosotros así? Solo ponemos lo que nos gusta. Por largos días. No dice por un día, por largos días. ¿Quién sabe cuántos? Por largos días. Y hermanos, y todo esfuerzo que hagamos, el Señor lo va a recompensar. En el Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oiga, en su templo. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿Cuál? El salmista decía, que yo esté todos los días de mi vida para inquirir en su templo, para contemplar su hermosura, para contemplar lo que muchos no pueden contemplar, para que las cosas ocultas que a otros no se les revelan, se me revelen, para que Dios nos enseñe lo que a otros no les enseña. Y esas las tiene preparadas para el pueblo de Dios. Esas las tiene preparadas para nosotros si perseveramos, hermanos, hasta el fin. Si perseveramos hasta el fin. No hagamos de costumbre no congregarnos. No hagamos de costumbre, amados hermanos, porque la Biblia es clara. ¿Qué le impide a usted y a mí el no congregarnos? ¿Qué es más importante que congregarnos? Estamos arriesgando nuestra vida espiritual. Todo será apuntado, todo saldrá. Hay cosas que parecen pequeñas que nos pueden afectar para irnos con Cristo. No podemos poner en peligro lo que Dios nos ha dado. Hermanos, cuando se vuelve una costumbre, hay peligro en nuestra alma. Cuando hay costumbre, hermanos, peligra nuestra vida. Y es por eso, hermanos, la Biblia dice, Hechos 2:46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo, oiga, en el templo, y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, como se reunían todos los días, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿A dónde estaba? Dice, en el templo. Estaban en el templo, amados hermanos. Dice que todos los días, no de vez en cuando. No tenían una fe dudosa, ni una fe pobre, sino que, hermanos, permanecían. Y es por eso en esta noche no se puede ser cristiano sin asistir a una iglesia o a un templo.
Hermanos, para que entiendan, la iglesia de ese tiempo pasaba diversas pruebas y tribulaciones. Pasaba persecuciones, pasaba luchas, y aún estos apóstoles así se congregaban. La iglesia, hermanos, en Hechos 12:5, el apóstol Pedro estaba preso, pero ellos perseveraban sin cesar, orando, hasta que llegó un ángel. No cesaban, no paraban. Ahora, la pregunta, hermanos, que surge es: cristianos sin asistir a una iglesia. Para ir terminando, eso no cabe en nuestra mente. Si alguien dice que es cristiano y no se congrega, ni en la Biblia cabe eso. Eso es ilógico. Escuche bien, hermanos. Si hay alguien en medio nuestro con un concepto equivocado, hay que aclararlo por la Biblia. No se puede ser un cristiano sin asistir a una iglesia. No se puede ser un pastor sin tener una congregación. No se puede ser un ministro de alabanza sin que también haya gente. Porque no le vamos a cantar a las sillas ni predicarle a las sillas. Tenemos que predicarle a un pueblo y cantarle al Dios Todopoderoso, y que el pueblo también entre en la alabanza. Pero algo que queremos aclarar, y la pregunta es esta: ¿y qué de aquellos, hermanos, que no pueden venir a la iglesia? ¿Y qué de aquellos que están enfermos? Para que vea que Dios no es un Dios egoísta. Para todos hay. Y no se pueden movilizar para venir a la iglesia. ¿Y qué de aquellos que donde el evangelio es prohibido y no pueden asistir a la iglesia? Entonces es imposible ser un cristiano sin asistir a una iglesia. Es imposible ser un cristiano sin asistir a una iglesia por la rebeldía o por lo que usted y yo decidamos. Pero los que están enfermos están excusados. A esos, mire, un anciano que no puede caminar, que está enfermo y quiere estar en una iglesia, a esos más bien hay que llevarle la iglesia a la casa. Hay que irles a predicar, porque ¿cómo va a venir él? No puede manejar. Está alguien grave ahí con cáncer en una cama, pero anhela estar en un culto. Hay que irles a predicar, hay que irles a orar. Los veo sospechosos, como que no están de acuerdo, pero no hay problema. La Biblia es recta y es correcta. Si usted tiene la mente y decide, a usted ya no se le pasa. Pero al que está ya moribundo, que ya no puede ni caminar, a ese Dios tiene que enviarle que le prediquemos, que le hablemos las buenas nuevas, o que le hagamos un culto ahí si dejan. Pero aquí usted y yo, que estamos sanos, que hasta podemos brincar, saltar, podemos caminar, eso jamás Dios nos va a dejar pasar eso, que no vengamos porque no queremos. El que está enfermo, está enfermo. El que está grave no se va a levantar allá de quitarse la máquina, aquella con la que apenas lo tienen con vida, con aliento, no se va a levantar para venir a un culto. Como aquel que Dios salvó de la cruz, nos iba a soltar de la cruz para que le dijera a Jesús: ok, Jesús, búscame a alguien que me vaya a bautizar para ser salvo. Aquel ya no había esperanza, ya la única esperanza estaba ahí, ya que Jesús le dijo: mañana estarás conmigo. Pero usted que se puede bautizar y no se quiere bautizar, esperanza para él, otra esperanza. Esa era la única en esa cruz. Reconoció allí a Jesús. Y amados hermanos, entonces, por una situación, hermanos, por ejemplo, que hay hermanos que están ancianos, no pueden, hermanos, no se van por sí mismos. Hay gente, hermanos, que yo he conocido, gente que ha estado grave y me ha dicho: cuánto no quisiera estar en una congregación, en un culto de esos que hacen. Y los que están sanos no quieren ni estar en los cultos que hacemos. Eso es lo que Dios no tolera.
Hermanos, y ellos en realidad no pueden venir a la iglesia. Hay que irles a hacer ese culto. Y es por eso que el Salmo 42, 1 al 6, el salmista decía, mi alma tiene sed del Dios Altísimo. Y decía, ¿cuándo vendré y me presentaré? Y dijo yo que conducía a todo el pueblo. El salmista era uno que estaba ahí, uno de los principales músicos, amados hermanos, estaba desalentado. Y él decía, yo que conducía a todo el pueblo. Y ahora se están burlando de mí. Me están diciendo, a ver ahora, ¿dónde está tu Dios? Pero aquel salmista, aún decaído, estaba diciendo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Aún le decía, Dios mío, mi alma está turbada adentro de mí. Y amados hermanos, en aquellos que no pueden venir a la iglesia, que están hermanos enfermos de esta condición, en ellos hermanos, en ellos Dios entiende su condición, pero usted y yo estamos sanos, podemos venir y porque se nos fue el tiempo por andar desordenados, ¿usted cree que Dios nos va a entender? Dios no es cualquier juguete. Dios es un Dios verdadero. Él entiende y sabe quién puede de verdad y quién no puede. Él sabe en qué condición hay gente, hermanos. Él sabe que hay gente que se están muriendo, amados hermanos, pero gente que están anhelando servirle a Él. Mire, yo no sé si usted ha visto a veces en unos videos que hay gente, hermanos, que ni manos tienen, que están en una silla de ruedas, niños, hermanos, que ni pueden hablar, que salieron deformados. Y por aquí hablan y así le cantan a Dios con todo su corazón. Y nosotros que estamos sanos, no hacemos eso. O sea que esa gente es más agradecida que nosotros. Aprovechan las oportunidades ellos. Y quisieran tener esa oportunidad. Y es por eso, hermanos, que la Biblia nos aconseja que no hay que dejarnos de congregarnos. Que hay que servirle a Dios. Que Él conoce tus condiciones. Que Él conoce tu situación. Pero por nada dejemos de hacerle culto a Dios. Él puede conocer que estás débil. Pero la debilidad, hermanos, no puede tirarnos al piso. Él puede conocer tus preocupaciones, pero con preocuparte no vas a hacer nada. Hay que venir al culto a presentarlo delante de Dios. Dios lo ve todo y lo sabe todo, amados hermanos. Y es por eso, hermanos, que no puede ser, hermanos, un cristiano sin congregarse. Estoy hablando de gente, hermanos. Gente que está sana. Gente que en vez de venir a la iglesia, se van a las fiestas. Gente que ha estado en la iglesia y en vez de congregarse, se van al mall. No perdamos por nada, porque nos va a aparecer, en uno de los libros nos va a aparecer todo eso. No perdamos por nada el culto a Dios. El culto no es para el pastor, el culto es para Dios. No perdamos por nada esa bendición, hermanos, de buscar el rostro del Señor. Mire, hermanos, esta carne es mañosa. Media vez usted se descuida un día. Cuando acuerda, se va descuidando los 2 días de la semana. Cuando acuerda, 3 días. Y usted si ya no siente temor, es que anda bien mal ya. Porque a mí me da temor con un día que no venga a la iglesia. Yo digo, no, hombre, yo debería estar allá. Mire, esta carne es bien mañosa, que si nosotros con unos días que nos quedamos, cuando acordamos, andamos ya en el mundial. Y decimos, no tiene. Y ¿sabe quiénes? Cuando usted anda débil, ¿sabe quiénes se le pegan a usted? Aquellos hermanos buzos de Satanás y le dicen, no tiene nada malo que te quedes un día. Para ellos no, pero por la Biblia está mal. Porque Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Está mal. Aunque estés trabajando allá, Dios no te va a justificar tu trabajo. Por eso Él nos ha dado razonamiento. Y nos ha dado una mente limpia. Que nos ha cambiado. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y esa es la mente de Cristo. Pensar, debemos de estar erguidos, con la cabeza para arriba. Habla la palabra, hermanos, erguidos quiere decir con la cabeza hacia arriba. Hay cosas, hermanos, que está en nosotros hacerlas. Pero hay cosas que está en Dios hacerlas.
Y es por eso, hermanos, que sigamos adelante. Sigamos perseverando hasta el fin. Porque hay cosas que Dios no las va a tolerar. Aunque digamos, Dios conoce mi necesidad. Sí, Él te puede decir, yo conozco tu necesidad, pero no me pides, como dice Mateo 7:7. No estás aquí orando en la oración. No estás aquí buscándome cuando todos están aquí. No todos, pero cuando están aquí la iglesia. No tienes porque no pedimos a Dios como se debe. No sabemos pedir. Porque el problema es que la gente, hermano, lo que le pide a Dios es plata, trabajo, dinero. Hay que pedirle espiritualmente. Lo demás viene por añadidura. Lo demás Dios conoce la necesidad, dice la Biblia. Hay que pedirle que crezcamos espiritual, que no nos perdamos. Yo le digo al Señor, no permitas que me pierda. No permitas, Señor, que me pierda. Señor, ayúdame que te sirva con todo mi corazón. Hermanos, porque nosotros, nosotros por cualquier cosa nos podemos perder, amados hermanos. Pero hay un Dios, hermano, que está peleando por su pueblo. Y Él lo que quiere, amados hermanos, que le demos su lugar a Él. Por encima de todo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, por encima de todo. Cuando hay que adorar a Dios, hay que adorarlo. Cuando hay que asistir a la iglesia, hay que asistir. Cuando hay que ir a hacer un culto, hay que irlo a hacer, hermanos, porque para todo hay tiempo, bendito sea Dios. Y el tiempo de Dios, hermanos, hay que dárselo porque es de Dios, bendito sea Dios. Y hermanos, sigamos hacia adelante. No dejemos de congregarnos. Vamos a ponernos de pie.